Seguimos en el 10, se suma Felipe Osman. ¿Cómo anda, Felipe? ¿Qué tal, Sime? ¿Todo bien? Muy bien, arrancamos Alfil TV ya con presidente electo. En la última emisión teníamos dudas de lo que podía ocurrir. Bueno, ya están los resultados y ha sido contundente el triunfo del libertario. Muy contundente, muy contundente. Ninguna encuesta esperaba esto, o casi ninguna encuesta esperaba esto, pero bueno, se ha resuelto finalmente la situación y ahora estamos en el medio de un revoleo de nombres, entre los cuales hay funcionarios de la provincia que responden a Juan Schiaretti, ya confirmados en lo que será el gabinete de Milei. De eso y de otras cosas vamos a estar hablando con nuestro primer invitado. Claro, pero antes nos vamos al portal de Alfil con los análisis de los colegas. Arrancamos con Schiaretti, le aporta lo que comentabas recién, funcionarios a Milei en transporte y en ANSES. En transporte, Franco Mojeta, y en ANSES, Osvaldo Giordano, y habría más nombres. Así es, así es. También tenemos, por la centralidad de juez, la UCR se apura para destrabar sus internas. ¿Y por acá? Del compañero Gabriel Silva. Sí, y por aquí tenemos a Alessandri, va con bloque propio y promesa de colaborar. Y por otro lado, Maqueda rinde examen en la coalición cívica del ARI Nacional. Saludamos a nuestro primer invitado y bueno, por supuesto, con el impacto de este resultado electoral, Javier Milei, presidente electo. Gracias por venir, Leonardo Limia. ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Bueno, te están pegando por todos lados, Leonardo. ¿Cómo venís llevando estas últimas horas? No, muy bien, trabajando fuerte en la legislatura, que estamos en un momento importante del año. Leonardo, facturas, me parece. Sí, fuiste autor de un tuit que trajo un poco de rispideces dentro del peronismo. Hablaste de que muchos dirigentes van a tener que dar cuenta de su error. No diste nombres, pero uno imagina que es un reproche hacia la gente que está encuadrada bajo el esquema de Juan Schiaretti y que apoyó o que se pronunció por o trabajó para la candidatura de Sergio Massa. Nos gustaría preguntarte, pedirte que te explayes, no te vamos a pedir nombres obviamente, pero sí que nos cuentes cuál es puntualmente el error por el cual van a tener que dar cuenta. No, la verdad que tal cual lo decían ustedes recién, bueno, en la elección del domingo creo que en Córdoba la gente se expresó claramente, hubo un rotundo rechazo contra el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo que encabezaba en su fórmula Sergio Massa sufrió la peor derrota en la provincia de Córdoba en elecciones presidenciales que nosotros recordemos. Y bueno, creo que eso forma parte de la espalda que le dio siempre los gobiernos kirchneristas por un lado, el gobierno de la provincia de Córdoba y en cierta forma, y en forma también directa, a los cordobeses, no respetando nunca lo que tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a recursos, no respetando lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a obras públicas. Ya desde el año 2008, enfrentándose contra el campo, donde el campo para Córdoba es un sector más que importante. Y creo que bueno, todo eso se vio reflejado en el resultado. Y políticamente me parece que también el kirchnerismo siempre trató de, digamos, correr al Partido Justicialista de Córdoba, lo quiso cooptar de una manera que el Partido Justicialista, por la fortaleza que tiene, porque creo que el peronismo de Córdoba, que es la columna vertebral de Hacemos por Córdoba, creo que es uno de los espacios políticos más importantes de nuestro país, y bueno, nunca pudo colonizar el kirchnerismo a Hacemos por Córdoba, y creo que bueno, eso se vio reflejado en el resultado también del día domingo, donde bueno, hay un nuevo presidente. Y creo que se acaba una época donde creo que esperemos que a partir de ahora, con las medidas nacionales que se tomen, terminemos con esa cuestión que vivió la provincia de Córdoba de verse un poco, digamos, prohibida de los recursos que se necesitaba y de las cuestiones que realmente se merecía. ¿Pero ves un mejor horizonte con Milei? La verdad que bueno, tendremos que ver nosotros. La situación de la Argentina es gravísima. Pero es grave no desde ahora, desde hace muchos años. Inclusive siempre nosotros decimos, desde medio del año 2017, Argentina empezó con un proceso de profundo endeudamiento y de profunda, digamos, y una creciente inflación y un estancamiento de la economía que se fue profundizando. Y bueno, ahora tuvimos nosotros en estos últimos meses que se disparó la inflación, la gente perdió el poder adquisitivo. Tenemos un 50% de la población argentina bajo la pobreza, mucha gente en la indigencia, un país que naufraga a la deriva, sin conducción, sin presidente hace un tiempo, que se hizo cargo quién era el candidato a presidente de Unión por la Patria, que era el ministro de Economía, en una de las peores economías de la historia, o sea que digamos
venimos en una situación muy complicada y obviamente, bueno, ahora habrá que ver si realmente existe un programa de gobierno, y ojalá que así lo sea, que nos permita a nosotros ir para adelante, sacando a la Argentina de la inflación, de la inseguridad, que es el otro gran problema que tiene, y ordenando los números, que creo que eso es muy importante. Creo que uno de los secretos que tuvo la provincia de Córdoba siempre es la cuestión del ordenamiento fiscal, trabajar con superávit fiscal, creo que es muy importante. Eso nos permite a nosotros llevar adelante, por un lado, un gran plan de obra pública y por otro lado, un gran plan de inversión social en nuestra provincia, que nos ha permitido a nosotros ir para adelante. Esperemos que se copien algunas cuestiones de lo que plantea Córdoba, esperemos que lo que planteó Juan Schiaretti como candidato a presidente por Hacemos Unidos por Nuestro País, que fueron las cuestiones que tienen con el federalismo, con terminar con las asimetrías en cuanto a la distribución de los subsidios y los recursos para las provincias, todas esas cuestiones las pueda tomar quienes empiecen a gobernar a partir del 10 de diciembre y empecemos a salir del fondo del mar como está la Argentina en este momento. Leonardo, te llegaron críticas desde el del azotismo. La legisladora Tania Kijakevich expresó como que por qué explicar haciendo lo correcto y ustedes que acompañan a la derecha no. ¿Qué le decís? No, bueno, la verdad que por un lado a mí me tocó trabajar con José Manuel de la Sota, desde que José Manuel de la Sota empezó allá por el 12 de julio del 99 como gobernador de la provincia de Córdoba. Me tocó trabajar con Juan Schiaretti, y tanto de la Sota como Schiaretti siempre han sido dos dirigentes que forjaron un espacio político en Córdoba que, vuelvo a decirlo, con el peronismo como eje principal, como es Hacemos por Córdoba, bueno, ahora Hacemos Unidos por Córdoba, pero que siempre tuvo en claro que lo principal era defender los derechos de los cordobeses. El kirchnerismo siempre fue contra los derechos de los cordobeses, fue en contra de los derechos de los cordobeses. Y tanto de la Sota como Schiaretti siempre trabajaron al margen de que los gobiernos nacionales muchas veces nos dieron la espalda en muchas cuestiones, en hacer crecer esta provincia. Para que usted tenga una dimensión de las cuestiones, en los últimos 8 años la provincia invirtió más de 8.000 millones de dólares en obra pública. Obra pública que cuando uno recorre la provincia la ve. Rutas, gasoductos, obras hídricas, bueno, un montón de obras en cada uno de los 427 municipios y comunes que tenemos nosotros. De ese monto total, solamente la Nación aportó el 5%. Lo demás hizo con plata de la provincia y, digamos, y con la que la provincia pudo tomar para poder seguir con ese plan de obras. O sea, y da pues en cuanto a la cuestión de lo que tiene que ver con los recursos que necesitamos nosotros para poder financiar las cuestiones que tienen que ver con la energía y con el transporte, siempre nos han dado, al igual que el resto de las provincias, mucho menos de lo que nos corresponden. Un 85% para Capital Federal, para el conurbano bonaerense y un 15% para el resto de las provincias. Bueno, de la Sota y Schiaretti, los dos sufrieron esa política nacional en contra de nuestra provincia y con las políticas de gobierno de la provincia lograron seguir adelante al margen de esa cuestión. O sea que yo creo que ojalá que pueda haber cambio en esa mirada que tiene la nación hacia la provincia de Córdoba para que podamos nosotros seguir Leonardo, creciendo. Dentro de lo que fue la discriminación presupuestaria de la que vos das cuenta de la nación hacia la provincia, hubo dos puntos muy importantes que son la caja de jubilaciones y los subsidios al transporte. En los últimos días, en todos estos nombres que han circulado de cómo va a ser la configuración del gabinete de Javier Milei, han surgido dos nombres de funcionarios importantes dentro del esquema de Juan Schiaretti, que son el de Franco Mojeta, que va a ir a Transporte de la Nación, y el de Osvaldo Giordano, que va a ir al ANSES. La posición oficial del Centro Cívico es que no hay un acuerdo por detrás, de que son simplemente acuerdos individuales. Uno desde afuera le cuesta aceptar esa tesis al menos, y lo que ve es que Yarlora va a ganar interlocutores importantes para temas delicados y que a su vez Schiaretti va a, de cierto modo, blindarse frente a la sucesión porque va a tener perillas importantes en el gobierno nacional. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos adscribís a la teoría de que son acuerdos individuales? Porque parece muy difícil verlo así. Bueno, antes de ir a ese punto, ya que me decís lo de la caja de jubilación, es una cuestión que se me pasó por alto. O sea, la Nación hoy por hoy le debe a la provincia de Córdoba 240.000 millones de pesos en cuanto a lo que le corresponde a la caja de jubilación de la provincia de Córdoba de aportes de ANSES. O sea que espero, ya son dos juicios que se comenzaron, espero que se pueda resolver y que tengamos esos recursos para que la caja de la provincia de Córdoba esté realmente equilibrada. Yo creo que eso es muy importante. Por eso te decía de cómo el gobierno nacional en estos últimos años le ha dado la espalda siempre a la provincia de Córdoba.
Bueno, creo que tal cual lo hemos visto nosotros, se está armando un gabinete nacional y a título personal hay algunos funcionarios que están, bueno, por lo que se está diciendo, ¿no? Porque yo escuché también que el presidente actual, elegido a partir de diciembre, dijo que él el 10 de diciembre va a anunciar todo su gabinete, pero bueno, obviamente que se escuchan todos estos pero nombres. Eso lo confirmó además sí, a través de una al cuenta de margen de la Twitter. confirmación, digo, después va a haber una confirmación oficial a partir del 10 de diciembre, pero a título personal estos funcionarios, bueno, digamos, están siendo parte de esto que se está hablando del próximo gabinete nacional. Pensaba, ¿no? Javier Milei en numerosas oportunidades expresó que la justicia social es una aberración y la justicia social es una bandera del peronismo. ¿Puede el peronismo de Córdoba trabajar con un presidente que piense de esta manera? ¿No hay una contradicción allí? Bueno, yo soy peronista desde que nací, como muchos, y obviamente que para nosotros la justicia social es uno de los pilares que tenemos doctrinariamente. Nosotros en la provincia de Córdoba, ahora cuando presentamos el presupuesto, uno de los ejes significa mantener la justicia social e invertimos más de 300.000 millones de pesos en inversión social para distintos programas que las familias cordobesas, los cordobeses necesitan, aquellos cordobeses que están en situación vulnerable. Siempre el peronismo y cualquier gobierno peronista va a acompañar con justicia social a los sectores que así lo necesiten. Así que obviamente que cualquier espacio político que por ahí no respete la posición de la justicia social no está, digamos, en sintonía con nuestro pensamiento. Leonardo, en este mismo programa, no hace demasiado, hace algunas semanas, estuvo Carlos Massa y también estuvo Pablo Casinerio, dos hombres muy importantes dentro del esquema de Schiaretti, y nos dijeron que ellos veían posible que el gobernador ensayara un avance sobre el PJ Nacional. Schiaretti muchas veces ha dicho que el kirchnerismo tiene secuestrado al PJ, así que parecería natural. También se conocen que en algún cajón está guardada una pretensión nacional de Martín Yarlora. ¿Es compatible para Schiaretti ir por el PJ Nacional mientras hay funcionarios importantes de él en el esquema de Milei? Bueno, Juan Schiaretti creo que después del posicionamiento que tuvo y del resultado que sacó el espacio Hacemos Unión por Nuestro País en las elecciones generales, que fue un gran resultado para un espacio nuevo, ha quedado dentro del tablero nacional como un dirigente muy importante y bueno, me tocó la posibilidad en esta elección nacional de recorrer algunas provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, trabajando para Hacemos Unión por Nuestro País, y nosotros vemos la falta de liderazgo político dentro del PJ Nacional. Me parece que Juan Schiaretti seguramente va a ser, por un lado, una referencia nacional en lo que viene, porque creo que quedó todas las cuestiones que él planteó del federalismo, de las economías regionales, digamos, de terminar con ciertas cuestiones de que Dios atiende siempre en Buenos Aires, quedó bien posicionado. Y también, desde el punto de vista político a nivel nacional, me parece que hoy por hoy, leí una encuesta el otro día, que es uno de los dirigentes políticos que tiene mayor imagen positiva a nivel país. Que te lo pregunte así, sí. ¿No es estar de los dos lados del mostrador, ir por el PJ Nacional y tener mucha injerencia dentro del gobierno de Milei? Primero que lo de mucha injerencia dentro del gobierno de Milei, yo particularmente no lo veo, o sea, no coincido con ese concepto. Bien. Y después creo que sí es una persona que no solamente va a tener mucha importancia dentro del peronismo nacional, sino que va a ser una persona que va a ser un artífice muy importante de aquí en adelante, porque ya dejó plasmado en cantidad de votos que lo acompañan a la elección general y en cuanto a ejes que se vienen para adelante, como te dije recién, el federalismo, la distribución de los subsidios, lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones, lo que tiene que ver con las economías regionales, que son políticas de Estado que Schiaretti les planteó y que seguramente a futuro y los gobiernos que vengan van a tener que tomarlas. Leonardo, ¿hacia dónde irás vos? ¿Seguís la legislatura? ¿Te vas al gabinete? En un marco donde también se plantearía una reducción de ministerios, de agenda, de agencias, siguiendo la línea nacional también. No, en lo personal, bueno, a mí me toca repetir una vez más como legislador, así que bueno, ahí estará mi lugar. Ahí te quedas. Ahí me quedo. La semana pasada se trataron temas importantes en la legislatura. Uno de ellos fue la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, y por esta modificación el punto más discutido fue que se exceptuaron de control previo una serie de gastos, entre los cuales creo que estaban el combustible de las flotas oficiales, pasajes al exterior, etc. Esto se da justo en un momento en el cual el control del Tribunal de Cuentas, la mayoría dentro del Tribunal de Cuentas, quedó para la oposición. ¿Cómo se justifica
esto, quitarle influencia, quitarle potestades al Tribunal de Cuentas justo cuando cae para la oposición? Bueno, lo primero que quiero decir para que quede claro a toda la gente, ya lo hemos dicho en varias situaciones, pero yo escuché declaraciones de parte de Juntos por el Cambio diciendo que no había más control por parte del Tribunal de Cuentas de los gastos del sector. No hay control público. previo. No, sí, sigue habiendo... A ver, para que la gente lo entienda. Lo que se hizo es una ley que tenía 36 años, se la modernizó, adecuando a esa ley los procedimientos nuevos del Tribunal de Cuentas, la digitalización, la cuestión electrónica del manejo de los comprobantes. Tengamos en cuenta que el Tribunal de Cuentas controla los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado están sistematizados en su administración y necesitábamos una ley que vaya en ese sentido. En cuanto a lo que se plantea, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, que tiene 100 años de antigüedad, que es uno de los más viejos del país y uno de los más respetados del país, es uno de los pocos que tiene los dos sistemas de control, preventivo y posterior del gasto. Hay gastos que se controlan de forma preventiva y otros que se controlan de forma posterior. Todos los gastos, de una forma u otra, se siguen controlando. Sí, en aquella sesión también se modificó el código electoral, ¿no? La oposición había pedido en campaña que se fije esa fecha y de 180 se fue a 280 días. ¿Por qué hacerlo tan sobre la hora, tan encima? No, nos pareció que hoy por hoy estamos alejados de las elecciones. Siempre se critica cuando uno legisla sobre la elección encima. Y bueno, estamos a 4 años de una elección y bueno, se cambió un plazo que le va a servir a quien gobierne siempre para mantenerse, digamos, un poco liberado en todo el proceso electoral que le corresponde y no pase como este año que se mezclan todas las elecciones de todas las jurisdicciones y muchas veces, como pasó este año, las elecciones nacionales se mezclan con las provinciales y complica el proceso electoral. La oposición había pedido que se dejara determinada estrictamente cuál iba a ser la fecha electoral y lo que terminó sucediendo es que sobre tablas se modifica extendiendo aún más el plazo. ¿No va un poco en contra de lo que fue el debate previo a las últimas elecciones? No, si vos te pones a pensar, mira, yo me acuerdo cuando ganó De la Sota, que estaba en la gestión de Mestre, no había fechas directamente, o sea, el gobernador le fijaba cuando quería la fecha más. Mestre prácticamente le fijó un año antes, o sea, lo que estamos haciendo nosotros acá, darle mayor, digamos, certidumbre en cuanto a las cuestiones electorales digamos, al electorado. Leonardo, se sumaron Darío Capitani y Pedro de la Rosa a lo que va a ser el gabinete de Martín Yarlora. Uno desde el peronismo lo interpretan como un paso más en la construcción del peronismo del partido cordobés y desde la oposición lo que dicen es que el peronismo está comiéndose a los opositores y tratando de terminar instituyendo una suerte de partido único. ¿Qué respondes a esas críticas? A ver, hacemos Unidos por Córdoba, es un partido que obviamente desde la creación primero Unión por Córdoba, después Hacemos por Córdoba, ha ido creciendo en cuanto a espacios políticos que lo acompañan. Y yo creo que Hacemos por Córdoba hace una lectura también de lo que el electorado cordobés ve, lo que realmente el electorado cordobés muchas veces representa y Hacemos por Córdoba es eso, representar el electorado cordobés y nos parece a nosotros que siempre que nosotros dentro de nuestro espacio político agreguemos fuerzas que nos permitan a nosotros tener mayor amplitud de pensamiento, tener mayor dinámica política, poder ser un partido que realmente sea moderno, un partido que vaya para adelante, nos parece que es importante. Leonardo, te lo mencionaba recién, ¿no? Se vendría una achique de ministerios y de agencias en el gobierno de Martín Yarlora, emulando tal vez esta propuesta de un Estado más pequeño que plantea Milei. ¿Vos crees que es necesario pensando en la perspectiva del ajuste o es necesario por una cuestión administrativa o por los dos? Uno cuando diagrama, me parece, un gabinete, siempre tiene en cuenta cuál es la forma más dinámica y eficiente y eficaz de gobernar. Creo que de eso se trata un poco, obviamente que si la situación lo requiere por una cuestión, digamos, de achicar los costos, digamos, del Estado, y siempre y cuando el funcionamiento no se vea de ninguna manera, digamos, resentido y se pueda trabajar como ha trabajado siempre Hacemos por Córdoba, con política de Estado importante para toda la población y siendo un gobierno progresista que va hacia adelante, me parece que el formato que se tome por ahí no es tan importante como las políticas de Estado que se llevan a cabo. Bien. Leonardo, gracias. muy amable. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí estaba entonces el primer invitado, el primer bloque de esta Alfil TV. Ya tenemos lista a la próxima invitada, Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO. Así es, tenemos mucho por conversar. Claro, con esta imagen, con esta postal, nos vamos al corte, ya venimos con más, estamos en vivo en el 10.